el doctor Jorge Bustamante Loyola, invitado desde la ciudad de Chile, quien nos va a hablar de la escala ADBB. Con esa escala buscamos identificar ciertos riesgos del niño a partir de una guía sistematizada de intervención en la que esas intervenciones que hacemos de manera observacional van a permitir generar unos espacios de atención integral con las diferentes esferas que conforman el recién nacido. Doctor, le doy la palabra para que por favor se presente y nos comente acerca de toda su formación y experiencia en torno a la escala ADBB y por supuesto de toda su formación como doctor en psicología de bebés. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias, doctora Navarro, por la presentación. Ok, mi nombre es Jorge Bustamante, yo soy psicólogo de bebés. Trabajo con bebés de 0 a 2 años, con bebés con distintas dificultades. Gran parte de la población que veo son bebés prematuros. También vemos bastantes bebés con algunos trastornos de alimentación y con distintos, digamos, indicadores de riesgo. Y participo de distintas instituciones acá en Chile y en España, apoyando, ¿no?, a equipos de profesionales que se dedican a la atención de estas poblaciones de riesgo. También participo de la Junta Directiva de la Asociación Mundial de Salud Mental Infantil, la filial España, y soy cofundador de la Asociación Latinoamericana de Seguimiento Pediátrico y Neonatal, ALCEPNEO. Y hoy día les vamos a presentar la escala Alarm Distress Baby Scale, que es una escala que hemos utilizado en distintos proyectos y que se ha utilizado en distintos proyectos a nivel mundial para detección e intervención, ¿sí?, que me parece que es una parte fundamental de indicadores de alarma en la primera infancia. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Vamos a partir con la problematización, ¿no? Uno de los primeros elementos que nos empezó a preocupar, nos empezó a hacer ruido, a llamar la atención, digamos, a mí con todo el equipo que trabajamos detrás, a propósito de qué ocurría con las evoluciones de salud mental de los prematuros, lo que íbamos viendo en los controles de seguimiento a través de los distintos programas. Jorge, perdón, te interrumpo un momento, es que hay hay interferencia, hay momentos en que se escucha muy bien, pero hay otros en que no. Quizás si saco el Ahí, micrófono. ahí se escucha muy bien. ¿Ahí se escucha muy bien? Sí, perfecto, sí, ¿Sí? gracias. Sí, señor. Bueno, si hay problemas de nuevo puedo sacar el micrófono, quizás ahí lo dejo abierto. Pero Ok, me avisan. ok. Ok, bueno, las evoluciones en salud mental, ¿no?, de estas poblaciones de bebés prematuros. También les voy a hablar del retraimiento relacional, que da cuenta de un repliegue del bebé, ¿sí?, de una inhibición de sus habilidades de interacción, de sus capacidades de comunicarse con el medio ambiente, y de la escala Alarm Distress Baby Scale. Les voy a hablar del proyecto ADBB Chile y también mencionar algo del proyecto Latinoamérica. Finalmente unas conclusiones y les voy a comentar sobre el dispositivo ADBB, que es un dispositivo de atención en salud, y las capacitaciones que hemos estado haciendo acá en Chile y en distintos países del mundo. Entonces, lo primero que nos preocupó, el primer problema al que nos enfrentamos a través de la evidencia y de las muchas investigaciones que existen, fueron las evoluciones en salud mental de las poblaciones de bebés prematuros. Estos son algunos ejemplos que dan cuenta de los riesgos aumentados que tienen los bebés prematuros al compararse con poblaciones de bebés nacidos a término, respecto del déficit atencional, de los trastornos apegos los trastornos de apego que se pueden empezar a observar desde entre los 6 y los 12 meses, trastornos de ansiedad y fobias, y del autismo. Quizás que una de las cosas que más nos preocupa. Ustedes en el cuadro que tienen enfrente pueden observar una revisión sistemática antigua, relativamente antigua, del 2018, que da cuenta de una prevalencia muy alta en una revisión que se hizo sobre más de 3.300 bebés, y que da cuenta de una prevalencia de un 7% de bebés prematuros con autismo, ¿sí? Esto es mucho más alto que las muestras, digamos, las poblaciones normativas. Y además se observa en distintos estudios que a menor edad gestacional de los bebés
más aumenta el riesgo de que desarrollen autismo. También observamos en estas poblaciones más trastornos de conducta, más riesgo de retraso del desarrollo psicomotor y del lenguaje. Y nos enfrentamos a un segundo problema que es complementario con el primero, que es el riesgo en la salud mental de los padres prematuros, o sea, de mamá y papá de bebés prematuros. Aquí nuevamente ejemplifico con un par de estudios a propósito de prevalencias de depresión en la madre, de sintomatología de trastorno de estrés postraumático en la madre y en los padres. Y nuevamente ustedes pueden observar que los porcentajes son muchísimo mayores que lo que ocurre en la población normativa. No sé cómo será el tema particularmente en Colombia. Acá en Chile, el tema del estrés postraumático pasa mucho más desapercibido, es mucho más difícil detectarlo. Lo que sí se conoce y se maneja, como en muchos lugares, en lo de la escala de Limburgo, que se suele aplicar más o menos, por lo menos se reconoce la sintomatología más ruidosa, pero el estrés postraumático, que es muy común en los padres y las madres de prematuros, tiende a ser mucho más silente, ¿sí? Habla más de congelamiento, pero instala muchas dificultades en el espacio de relación del bebé con sus padres. ¿Sí? Y es algo que tenemos que empezar a aprender, tenemos que aprender a detectarlo. Y PASE, en 2020, nos entrega esta información muy importante, y es que los síntomas de estrés postraumático pueden durar hasta los 2 años de vida del bebé prematuro cuando no son detectados a tiempo ni intervenidos. ¿Sí? Entonces ya esto nos empieza a enredar un poco el tablero, ¿no? Cuando partimos con un embarazo a veces de alto riesgo, con un parto más o menos sorpresivo, con hospitalizaciones más o menos largas, con mayor o menor cantidad de complicaciones médicas, incertidumbre, ansiedad de los padres, todo el desgaste que puede implicar estos primeros días, semanas, meses, ¿sí? De hospitalización. Y esto además lo sumamos después del alta a sintomatología, digamos, psiquiátrica que se va instalando en la manera de funcionar de los padres y ciertas dificultades que se pueden ir instalando en los prematuros. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos que con la exposición temprana a unidades de cuidados intensivos se alteran los procesos de crianza y de vinculación temprana. Aunque en distintos lugares se van haciendo esfuerzos centrados, digamos, en cuidados tempranos, donde se potencia todo lo que tiene que ver con la lactancia materna, con el apego con el canguro, con los cuidados centrados en el desarrollo. No obstante, estos riesgos siguen existiendo, ¿sí? Y la prematurez puede poner en peligro la capacidad del bebé y de sus padres para poder sincronizarse afectiva y conductualmente. Y esta capacidad, o sea, sincronizarse, poder detectar y reparar dificultades en la interacción es fundamental para el óptimo desarrollo del bebé durante sus primeros 18 meses de vida. Y perturbaciones sostenidas que se van cronificando en este espacio de relación, ¿sí? Temprano, puede poner severamente en riesgo el desarrollo socioemocional y cognitivo del bebé a mediano y a largo plazo. Entonces, una de las primeras preguntas que nos empezamos a plantear fue, ¿qué podemos detectar entre el momento del alta, de los bebés se van de las unidades de neonatología, y el periodo en que suelen realizarse los primeros diagnósticos? Acá en Chile los primeros diagnósticos de TEA, de TGD, suelen realizarse pasados los 18, 24 meses, depende mucho del instituto o del equipo que esté trabajando. ¿Qué se puede hacer antes de estos primeros diagnósticos de trastorno del lenguaje, de trastornos del ánimo, de trastornos conductuales? Y nos hicimos esta pregunta porque nos daba la sensación de que en muchos casos llegábamos un poco tarde, ¿sí? Cuando había ya un cuadro, una dificultad muy instalada, y que eso también hacía más dificultosa las intervenciones. Sabemos que desde los primeros días de vida de un bebé, este puede sentirse excedido en sus capacidades cuando se enfrenta a un ambiente sobreestimulante, ya sea en términos sensoriales, como puede ser en una unidad de cuidados, por ejemplo, tempranos, o emocionales, ¿sí? Cuando interactúa con adultos, con mamá o con papá, están sintiéndose muy sobrepasados por niveles de estrés o de ansiedad.
Y esto puede generar un estrés emocional crónico o agudo en el bebé. Y frente a este estrés emocional pueden activarse conductas defensivas observables muy tempranas, las cuales buscan autorregular el estado emocional, sensorial del bebé, pero empezamos a caer en el riesgo de que al ir cronificándose, estas puedan afectar el desarrollo psíquico, somático y cerebral del bebé, digamos, al mediano y al largo plazo. Les voy a mostrar un video, ¿sí?, de dos gemelas. La primera gemela, dos gemelas de 38 semanas, me parece que tienen de edad corregida. La primera estuvo hospitalizada durante 5 días, la segunda tuvo más de 20 días de hospitalización, y simplemente para empezar a mostrarles las distintas maneras, conductualmente hablando, de lo que uno puede observar, las distintas maneras de comunicar el estrés frente a una situación muy similar, que en este caso es un control ambulatorio, ¿sí? Entonces, aquí voy con el primer video. De color, quel color? Il est en color, ça? Jaune? Dice que tiene el ojo con secreción amarilla. Esa era la bebé 1, ¿sí?, la que estuvo hospitalizada 5 días. Es frente a una situación muy común, que es un control ambulatorio, el examen físico. La bebé llora, ¿sí?, muy intensamente. Uno se puede imaginar que está pidiendo ayuda, que está llamando a mamá para poder calmarse. Se activa corporalmente, mueve su cuerpo, cambia la expresividad de su rostro. O sea, nos comunica de manera muy clara, ¿sí?, que se siente expresada, y está tratando de comunicarlo. Y esta es la hermana gemela en la misma consulta, frente a la misma, digamos, neonatóloga. Entonces, son de nuevo diferentes, pueden ser sutiles, ¿sí?, pero básicamente para ejemplificarles, ¿no? Esta segunda bebé tiene una cosa más lenta, ¿sí? Ella está muy atenta todo el tiempo a lo que le están haciendo, tiene una mirada periférica, frunce el ceño mientras le están examinando, de a poco se empieza a activar corporalmente, llega a tocar o a tomar la mano de la doctora, ¿no?, que la está examinando. Y el llanto que se escucha de fondo es el de la hermana gemela, ¿sí?, que todavía sigue, digamos, comunicando muy intensamente el estrés que sintió. Entonces, desde muy temprano, los bebés pueden empezar a mostrar distintas maneras, digamos, o distintas maneras de poder hacer frente, ¿no?, a situaciones estresantes, y distintas maneras de comunicarlo. Actualmente acá en Chile lo que se utiliza, y voy a nombrar algunas de las escalas en programas de seguimiento. Se utilizan escalas de desarrollo psicomotor que no evalúan la parte de lo socioemocional. Se utiliza el Ages and Stages Questionnaire, ¿sí?, la tercera versión, en algunos lugares desde los 12 meses. Ahora este es un cuestionario que la parte de la evaluación socioemocional se dirige a través de preguntas que tienen que responder los padres. Y nosotros sabemos que cuando la salud mental de los padres puede estar afectada, lo que es muy común en el caso de las poblaciones de papás de prematuro, lo que ven los padres puede ser un poco distinto a lo que un profesional, digamos, está observando de manera externa. En otros lugares se utiliza el MCHAT, ¿sí?, para ir evaluando síntomas de trastorno de espectro autista. Y la propuesta del proyecto, la propuesta inicial, fue que desde los 2 meses de edad corregida podríamos detectar, intervenir y quizás prevenir. ¿Y qué podemos detectar antes? El retraimiento relacional sostenido, ¿sí?, que es detectable desde los 2 meses de vida con la escala Alarm Distress Baby Scale, que la voy a describir, digamos, en detalle más adelante. ¿Cómo se define el retraimiento? De muchas maneras se ha definido como una señal clave de estrés, sufrimiento emocional temprano y de desregulación de la sincronía interaccional entre un bebé
y sus padres. Una conducta defensiva observable que puede cronificarse y que puede poner en riesgo el desarrollo social, emocional y cognitivo del lactante. Y probablemente como la primera señal de alarma de riesgo en el desarrollo socioemocional del bebé. Entonces, sobre el retraimiento relacional vamos a seguir profundizando un poco. Les quiero mostrar un video de Tronic que deja de manera muy clara, muy gráfica, explica qué es lo que puede ocurrir cuando un bebé se enfrenta, ¿no? A un adulto, en este caso a una mamá, que está simulando lo que podría ser un adulto cursando por un episodio depresivo, moderado o severo. Sí, este video es el experimento del still face, que probablemente muchos lo han visto, pero igualmente lo voy a compartir con ustedes. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. Are you my good girl? Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this. And then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly. Ok. Entonces, esto es lo que nos preocupa. Y como decía Tronic, lo malo, ¿no? Cuando esta manera de funcionar, esta manera de comportarse poco saludable, esta manera de relacionarse en el espacio que existe entre bebé y mamá y papá, poco saludable, empieza a cronificar. Y frente a estas interacciones poco saludables, los bebés empiezan a desarrollar tempranamente estas conductas defensivas observables, ¿sí? Que pueden empezar a poner en riesgo su desarrollo, pero que al mismo tiempo nosotros podemos detectar e intervenir tempranamente. Y mientras más temprano uno, digamos, detecta e interviene, el efecto suele ser mucho más eficiente. ¿Qué es el retraimiento relacional? Es un signo de una perturbación en la capacidad de adaptación mutua de la diada o de la criada. No vamos a dejar fuera al papá, bebé, mamá, papá, o bebé, mamá, mamá, bebé, papá, papá. Depende de la configuración familiar. Es una defensa observable ante la intrusividad
por una parte, o la ausencia materna o del cuidador significativo, también ha sido definido como un trastorno reactivo del apego. La manifestación clínica, ¿qué es lo que vemos? Es un bebé que no está disponible para la interacción o que está por debajo en el despliegue de sus capacidades acorde a su edad, que tiene posibles causas orgánicas, como la enfermedad, desnutrición, dolor, déficit sensorial, relacionales, como las que hemos descrito hasta ahora, o combinadas, que es una gran parte de los casos. Y implica un sufrimiento en el bebé. El nombre en francés, yo no sé francés, así que me disculpo de antemano por la pésima pronunciación, pero alarm de tres bebé, y de tres en francés significa angustia, socorro. Es de difícil detección. Las primeras manifestaciones que se pueden empezar a observar de manera clara desde los 2 meses suelen pasar desapercibidas por la ausencia de conductas positivas o más ruidosas, ¿no? Porque se va instalando en la manera de relacionarse del bebé algo más silente, algo más replegado, algo más inhibido. Y una de las investigaciones, una de las muchísimas que se ha hecho, dio cuenta de que 1 de cada 6 bebés era detectado en controles pediátricos por pediatras sin entrenamiento. O sea que 1 de cada 6 bebés con retraimiento era detectado en profesionales que no estaban entrenados. Y generalmente eran bebés con un retraimiento severo, bebés que no pasan desapercibidos. El bebé va perdiendo vitalidad y se va dando un vacío en la relación, se inhibe, se repliega. Y es siempre una situación de urgencia. Este es un aspecto clave del retraimiento, es un aspecto clave en la clínica de las grandes categorías psicopatológicas de la temprana infancia. El retraimiento en el bebé es una señal de riesgo, es una señal de alarma, con causas a investigar, ¿sí? Y que nos permite intervenir. No es el diagnóstico de una patología. ¿Y por qué evaluamos el retraimiento? Porque es probablemente la primera señal de alarma, de sufrimiento, estrés emocional desplegada por el lactante desde los 2 meses, en el caso de los prematuros, los 2 meses de edad corregida. Ahora, sobre el paradigma del retraimiento relacional, se ha tenido mucho cuidado y se tuvo mucho cuidado en la construcción del instrumento, del screening, en no codificar y no evaluar elementos temperamentales. ¿Sí? O sea, no se castiga lo temperamental, ya sea que tengamos un bebé con un temperamento más extrovertido versus un bebé más introvertido. Lo introvertido no se califica dentro de la escala, sino que calificamos solo retraimiento relacional como una conducta defensiva a algo que ha estado ocurriendo, ¿sí? También se ha asociado con trastornos de regulación, con estrés postraumático, con autismo, con psicopatología parental o conductas atípicas, ¿sí? De los padres. Y en el caso de los prematuros, esto es muy común, ¿sí? Tenemos muchos padres que no tienen antecedentes psiquiátricos, que tienen un funcionamiento absolutamente normal antes del parto prematuro y las hospitalizaciones, y que producto del desgaste, del estrés, a pesar muchas veces de todo, digamos, nuestro esfuerzo, desarrollan conductas poco saludables, tratando de adaptarse bueno, al estrés que implica, ¿no? Una hospitalización. Y la incertidumbre y la evolución en salud de sus bebés. Y que pueden desarrollar conductas poco saludables, psicopatológicas, conductas o una manera de relacionarse con el bebé poco saludable. Muchas veces sutil, ¿sí? Que puede pasar desapercibido frente a nuestros ojos. También se ha relacionado a través de las investigaciones con prematuridad, con bebés pequeños para edad gestacional, con retardo mental, con trastornos de alimentación, con cuidado negligente o abuso de los padres, con trastornos de apego y con bebés que son sometidos a dolor, digamos, sostenido e intenso. Se estudian poblaciones, por ejemplo, de niños pequeños que sufren de cáncer. ¿Cómo detectamos el retraimiento relacional? Con la escala Alarm Distress Baby Scale, que, como decía la doctora Navarro, es una guía de observación sistematizada para detectar retraimiento desde los 2 meses. Se utiliza en más de 20 países. Está compuesta por 8 ítems que se puntúan de 0 a 4. Y cada puntaje está bien definido. Se evalúan controles ambulatorios de seguimiento, en el caso de investigaciones, también acompañados por una grabación de mínimo 8 minutos. Y los ítems son, algunos ejemplos acá: falta de expresión facial, falta de contacto visual, falta de vocalización. Y les puse unas fotos
ahí a mano derecha, son fotos de Google, ¿sí? Que usted, digamos, con el ordenador, que dan cuenta un poco de esta cosa más inhibida, de esta expresividad un poco más plana, ¿sí? Los puntajes entregan categorías claras. De 0 a 4 puntos hablamos de conducta normal, el punto de corte de la escala es 5. 5 o más puntos ya estamos hablando de retraimiento, y 10 o más puntos, retraimiento severo. Esta es una hoja de score, ¿no? Como las que hemos utilizado en los distintos estudios que hemos hecho acá en Chile. Y la verdad es que la codificación, una vez que uno la aprende a través de los entrenamientos, es bastante sencillo. Se han hecho muchos estudios en poblaciones de riesgo, en bebés nacidos a término, entre un 3 y un 15%, ¿no? Las prevalencias de retraimiento, en las poblaciones de prematuros hay un odds ratio más alto, y los porcentajes han ido entre un 11 y un 22%. Se han estudiado poblaciones de bebés con labio leporino y paladar hendido, poblaciones con muchas variables de riesgo psicosocial. Ese fue un estudio precioso que hicieron en Uruguay con Bonifacino, en bebés con cardiopatía congénita que han sido intervenidos a intervención quirúrgica, han sido sometidos a intervención quirúrgica a los 2 meses de vida, y en bebés con síndrome de Prader-Willi, que dan cuenta, digamos, de niveles de retraimiento muy altos en la población. Ahora, sobre el proyecto ADB Chile, comentarles que tomamos una muestra en un ensayo clínico randomizado, una muestra de 110 bebés prematuros moderados moderados y tardíos para partir, y se evaluaron a los 0 meses durante la hospitalización. Se tomaron los registros diarios del dolor neonatal y la cantidad de procedimientos dolorosos e invasivos, y se registró el tiempo diario de visitas de los padres, de contacto piel con piel y de lactancia materna, el tiempo. Y a los 2, 6 y 12 meses de edad corregida, se evaluó a todos los bebés con la Alarm Distress Baby Scale y a los padres con escalas de depresión y de estrés postraumático. Los bebés del grupo experimental atendían a consultas con neonatólogos entrenados en la escala ABB, y los bebés del grupo de control atendían a consultas de cuidado pediátrico rutinario. No obstante, todos los bebés que presentaban retraimiento a los 12 meses, que era el último momento de la evaluación del estudio, se les ofreció posterior evaluación e intervención, obviamente por un tema ético. Esto ya lo vimos. Entonces, el año 2014, Bonifacino hizo la primera experiencia de entrenar a equipos de pediatras y ver el efecto que esto tenía en los niveles de retraimiento relacional de los bebés, y estructuró una primera modalidad de intervención, ¿sí? Y lo que hicimos nosotros fue que protocolizamos esta intervención, la tomamos y la definimos paso a paso. Y aquí hay una síntesis, hay un resumen muy sintetizado de lo que es la intervención, ¿no? O sea, primero se le enseña al profesional, lo capacita en poder detectar el retraimiento relacional, lo primero. Y luego, lo más difícil, aprendemos a acompasarnos con el ritmo de interacción de un bebé retraído. El retraimiento suele generar 2 respuestas extremas en nosotros, en los profesionales. Por una parte está la sobreestimulación, ¿sí?, para hacer que este bebé aparezca, ¿no? Y por otro lado está la evitación. O sea, tenemos o controles con mucha sobreestimulación, o tenemos controles que son muy silentes, muy silenciosos, con muy poca interacción entre el pediatra y el bebé. Y les enseñamos a tomar cada uno de los elementos positivos de interacción social que aparecen en los controles, subrayarlo y mostrárselo a los padres, hacer de puente, ¿sí? Y además desarrollamos una guía escrita en el proyecto de investigación que nos servía, digamos, para potenciar el efecto de estos 3 momentos de intervención, que era en el control de los 2, el de los 6 y el de los 12 meses de edad corregida. Esta es una foto de la primera publicación. Participaron profesionales de 4 instituciones distintas de 3 países, de Clínica Alemana, de Santiago de Chile, el Hospital San José de Santiago de Chile, del Hospital Bichat Claude Bernard, nuevamente me disculpo por mi francés, el doctor Antoine Guéheney, que es el autor de la escala,
y que ha estado trabajando todos estos años con nosotros, y gente de la Asociación Mundial de Salud Mental Infantil de la filial España. Elegimos estas dos instituciones además porque acá en Chile la diferencia que existe generalmente entre el servicio público de salud y el servicio privado es muy importante, ¿sí? A mano izquierda ven una foto del Hospital San José. Este se encontraba ubicado en una comuna que tenía alrededor de un 20% o más de un 20% de pobreza, además de indicadores altos de delincuencia, tráfico, etcétera, y Clínica Alemana de Santiago, que estaba ubicado en una comuna que tenía menos de un 1%, menos de un 1% de pobreza, versus un 20%, ¿no? Y una de las ideas de nuestro proyecto, justamente en la nueva publicación que vamos a hacer, es poder comparar las diferencias entre estas dos muestras, ¿sí? Entonces, resultados principales del estudio, aquí tenemos dos columnas, la columna verde, calipso, da cuenta del porcentaje de bebés retraídos en el grupo de control, y la columna lila o morado da cuenta del porcentaje de bebés retraídos del grupo experimental. Entonces, a los 2 meses, teníamos un 4% de los bebés del grupo de control con retraimiento y un 22% de los bebés del grupo experimental con retraimiento. No teníamos cómo prever esto. ¿Por qué? Porque la randomización se realizaba dentro de las primeras 48 horas de vida. Y en la primera evaluación con la escala Alarm Distress Baby Scale se hace a los 2 meses, y en el caso de los prematuros, 2 meses de edad corregida. Pero bueno, se dio así. Vimos que a los 6 meses, después de 2 intervenciones, el porcentaje de retraimiento de los bebés del grupo experimental había disminuido de manera significativa a un 6%, y en el grupo control, que no estaba siendo intervenido, o sea que tenía cuidado pediátrico rutinario, iba aumentando, ¿no? Y a los 12 meses, luego de la tercera intervención, vemos que el retraimiento había disminuido un poco más en el grupo experimental, y que el nivel de retraimiento en el grupo de control seguía aumentando, ¿sí? Lo que nos dice que el retraimiento, cuando no se detecta y se interviene, tiende a aumentar, y además de que esta intervención, digamos, daba cuenta de ser eficiente en poder disminuir el retraimiento. Perdón. Además encontramos correlaciones entre los niveles de retraimiento de los bebés a los 6 meses y a los 12 meses de vida con los síntomas de depresión postparto y de estrés postraumático de la madre y los síntomas de estrés postraumático del padre. O sea que salud mental del bebé con salud mental de los padres son variables que se afectan, o sea, se relacionan, digamos, las unas con las otras. Partimos con un proyecto. Esto se ha ido extendiendo a lo largo de Santiago. El año pasado partimos con un proyecto de investigación con una población de prematuros extremos, ¿sí? Prematuros menores de 32 semanas, menores de 1.500 gramos al nacer. Se está desarrollando otro proyecto para poder hacer intervenciones basadas en la telemedicina, ¿sí? También en poblaciones de prematuros. Y bueno, se van desarrollando distintos proyectos a lo largo de algunas de las conclusiones a las que llegó el equipo de investigación es que la intervención reduce significativamente el retraimiento al compararlo con el cuidado pediátrico rutinario, ¿sí? Que este tipo de evaluación e intervención beneficia al niño y a su familia al reducir la prevalencia del retraimiento y los posibles resultados negativos asociados. Y también nos habla de la importancia de incluir una evaluación e intervención estandarizadas de indicadores de estrés emocional, ¿sí? En nuestros programas de seguimiento, ya que esto puede reducir el riesgo del desarrollo de psicopatologías posteriores. Además, el equipo se puso varios desafíos, ¿no? Poder evaluar el efecto de esta intervención a lo largo del neurodesarrollo, y se encuentran en este minuto investigando esto, relacionándolo con resultados de los que se aplican a los bebés de los programas de seguimiento, a los niños, de los BISC, etc. Definir grupos de mayor beneficio en la aplicación de la ABB y implementar herramientas de evaluación e intervención en salud como cuidado estándar, ¿sí? Dentro del seguimiento de prematuros. Esta es parte del equipo investigador.
Estos son algunos comentarios de el segundo proyecto que se centra en bebés menores de 32 semanas y de menos de 1.500 gramos de peso al nacer. Y ellos hablan de que el entrenarse en la escala les ha permitido nombrar eso que antes llamaban como que algo andaba mal, ¿sí? O como que me dio una mala sensación, me pareció un poco raro, pero no tenían cómo categorizar o cómo codificar, ¿sí? Lo que le ocurría a ese bebé. Dice, ellos nos contaban, ¿no? Que pudieron aprender una metodología bien establecida que les permitió cuantificar, clasificar y poder intervenir en un periodo que consideran de gran neuroplasticidad. Les permitió entregar una atención más integral y también dentro de las dificultades nos contaban las primeras semanas sobre todo que era incluir una nueva escala, ¿no? Además de todos los otros elementos en los que están pensando al momento de los controles y evaluando desarrollo motor, neurológico, etc. Pero ya luego de las primeras semanas nos decían que una vez incorporado, digamos, el chip, ¿no? De poder evaluar con la escala, ya se les hacía, digamos, sencillo. Conclusiones. Contamos con evidencia que establece relaciones entre el retraimiento relacional, la prematuridad, poblaciones con riesgo psicosocial, bebés con labio leporino y paladar hendido y otras condiciones médicas. Estos son algunos de los porcentajes de retraimiento de poblaciones de bebés en distintos estudios. Me interesa mostrarles los de algunos países de Latinoamérica, sobre todo en Uruguay, que se hizo en una población con muchos factores de riesgo psicosocial, que llegó a un 25%, en Argentina un 15%, acá en Chile un 13,1%, pero ustedes ven dos porcentajes abajo, ¿no? Abajo del 13%. El primero dice 7,8%, que es de los bebés del servicio de salud privada, ¿sí? Y un 18,8% que son los bebés del servicio de salud público, que son los que tienen los mayores, digamos, la mayor cantidad de variables e indicadores de riesgo psicosocial, ¿sí? Entonces, esta es una de las poblaciones que más nos preocupa. Más conclusiones, sabemos que asistir a controles, cuando los bebés asisten a controles por pediatras entrenados en la escala, disminuye significativamente las conductas de retraimiento durante su primer año, año y medio de vida. Que la ADB permite detectar e intervenir el retraimiento de manera costo efectiva y sin aumentar el tiempo de los controles médicos, que el retraimiento al no ser detectado tiende a aumentar durante el primer año de vida y que no hay evidencia de posibles riesgos en la aplicación de esta intervención. Que el retraimiento es de difícil detección, sobre todo los primeros meses, que tenemos una falta de programas con profesionales formados en desarrollo socioemocional temprano para hacer intervenciones interdisciplinarias y que la implementación de un dispositivo de detección e intervención desde los 2 meses de edad corregida nos podría permitir mejorías clínicamente relevantes, ¿sí? Aumentando la detección y disminuyendo el riesgo del desarrollo de psicopatología en nuestras poblaciones de prematuros. Sobre el dispositivo ADB y las capacitaciones voy a ser breve para que quede tiempo para preguntas. Este es el modelo, el dispositivo en el que hemos ido trabajando, ¿no? Al detectar con la escala ADB se nos abre un poco hacia atrás, ¿no? Como revisando la anamnesis, una paleta de variables, ¿sí? A los que puede estar relacionado el retraimiento. Salud mental de los padres, antecedentes de riesgo del embarazo, hospitalizaciones, cosas que ocurren en el periodo posalta, y enseñamos a los profesionales a intervenir, sugerimos volver a citar a ese bebé en 10, 15 días, y en caso de que el bebé sea resistente a la intervención, derivamos a equipos especializados en salud mental perinatal, ¿sí? En los casos de retraimiento severo, en los casos de bebés resistentes a la intervención que hizo el pediatra, y en caso de que haya otra patología, digamos, complementaria, ¿no? Como un trastorno de alimentación, dificultades vinculares o de apego, o un trastorno de sueño. Acá en Chile ya hemos entrenado profesionales más de, bueno, esto no está tan actualizado, más de 12 instituciones distintas, ¿sí? Han sido experiencias muy lindas y con distintos proyectos de investigación, ¿no? Que se van replicando y se van volviendo cada vez más digamos, efectivos. Este es un entrenamiento que hicimos en Viña del Mar,
en mayo, hace un pocos meses, y que fue muy lindo porque participaron profesionales de 8 países distintos de Latinoamérica, dentro de los cuales estaba la doctora Ángela Lombo, de Colombia, la psicóloga Marta Cristo, de Colombia también, y bueno, y profesionales de México, de Guatemala, de Uruguay, de Argentina, de muchísimos lugares, de Bolivia, etc. Estos fueron los entrenamientos que hice el año pasado. Fuimos a entrenar gente en distintas ciudades de España, ¿sí? En Madrid, en Valencia, perdón, en San Sebastián, ¿sí? Y en Barcelona, y equipos interdisciplinarios, ¿sí? Que a través de la escala permiten, esta escala les permite aprender un lenguaje en común, ¿sí? Había un psicomotricista, un fisioterapeuta, un neonatólogo, un psicólogo, y al hablar de un 5, que es el puntaje, el punto de corte, todos saben a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y bueno, y este es el próximo entrenamiento, ¿no? Que vamos a hacer en Medellín el 24 y 25 de noviembre, dentro de algunos meses más. Eh, y bueno, estamos muy contentos, muy emocionados de poder hacer este primer entrenamiento en Colombia. Am, Aquí pueden ver un poco cómo funciona un entrenamiento. Esto no es exactamente cómo se va a hacer. ¿Sí? Las fechas son 24 y 25 de noviembre. Esto se divide en 15 horas de entrenamiento durante 2 días. Y el entrenamiento es principalmente práctico, ¿sí? Hay 2 módulos teóricos, 5 módulos de observación de videos. Esto es ver videos de bebés de distintas edades, desde desarrollo normal a bebés con cada vez más retraimiento, y aprender a codificar, utilizar la escala. Suelen ser espacios muy interesantes con profesionales, digamos, o sea, distintos profesionales que trabajan con bebés entre 0 y 2 años, y se aprende, digamos, muchísimo. Aquí está el correo al que hay que escribir en caso de que haya gente interesada, ¿no? Dice secretaria2.alcepneo@gmail.com. Ya hay mucha gente inscrita, ¿sí? Así que en caso de que alguien se interese, sugiero enviar un correo para preguntar. Y bueno, y en caso de que a alguien le quede alguna pregunta o que si yo quiera algún texto, alguna referencia o hacer un comentario, ahí les dejo mi correo personal. Jorge, muchas gracias por Ok. por la presentación, muy clara y lo interesante de esto creo que es que nos permite seguir cultivando y creando nuevos espacios de eso saber y experiencia que para pues nosotros es absolutamente innovador y escuchar que vas a tener o van a empezar a hacer esa socialización de esta información en Colombia pues es muy grato y claro, pienso que eso que empezaste a mencionarnos al principio y es que la construcción de la escala y el desarrollo de ella ha tenido mayor fuerza en países con mayores recursos que los países latinoamericanos. Pero así como tú lo mencionas, es una estrategia totalmente costo efectiva que no requiere un recurso muy grande, sino más que eso es la voluntad y la competencia de los profesionales que hacen intervención. Así que, pues, definitivamente es algo invaluable este espacio que nos has permitido compartir. Y ya, dejo abierto a preguntas del público si hay, y si no, pues tengo algunas preguntas también para hacerte. Por eso que comentaste recién, Sandra, sí, No puedo te complementar. escucho bien, no te escucho bien. Perdón, ¿ahí sí? Háblanos ahí. ¿Ahí sí? Ahí sí, perfecto. No, por eso que comentaba, ¿no? El tema que ha sido el desarrollo o la velocidad con que se ha desarrollado en Latinoamérica versus otros países. Esta escala se crea en Francia, ¿sí? Empieza a aprender, expandir, como digo, rápido en Francia, en España, etcétera. Pero en Latinoamérica ha ido tomando mucha potencia, ¿sí? De manera muy rápida. Si pensamos que empezamos algunos entrenamientos del año 2017, acá en la América Latina, ¿sí? Empezamos a tener más gente acá en Chile, se empezó a tener un poco más de gente en Argentina,
igual un movimiento así interesante. Y una de las cosas que nos decía Antoine Guéhenno, de cuando vino en mayo a Chile, que participó, digamos, del congreso que tuvimos, es que a él le parece que el espacio de la pediatría en Latinoamérica es un espacio ideal de trabajo por las características de la población y de los profesionales, digamos, y de los pediatras que hacen los seguimientos. Generalmente son poblaciones que, dependiendo del lugar, tienen más o menos variables, ¿no?, de riesgo, pero que el nivel de compromiso de formación que él ha visto, que él ve en distintos profesionales que hacen estos seguimientos, junto con el entrenamiento de la escala, permiten hacer intervenciones muy efectivas. O sea, que él ha visto que los mayores niveles de efectividad en términos de disminución de retraimiento a través de estas intervenciones, justamente los ha visto en algunos de los estudios o de los proyectos que se ha hecho en algunos de nuestros países, ¿sí? Para complementar simplemente eso que... Hay una pregunta, dice, se hacía la aclaración al inicio que no se evalúan aspectos temperamentales. Imagino que esto se aborda a profundidad en la capacitación, pero ¿cómo se pueden diferenciar en momentos tan tempranos el temperamento del retraimiento? Y es difícil, no es fácil. De hecho, el año 2012, Costa y Figueiredo, que es una publicación muy interesante de un equipo portugués que profundiza un poco más en esta temática, en caso de que les interese poder revisarlo. Ellos describen este bebé, el slow to burn, ¿sí? Que básicamente es el bebé más introvertido, el bebé que se demora un poco más en reaccionar, que es un poquito más inhibido en términos de expresividad emocional, pero que eso no implica que tenga retraimiento. O sea, al entrenarse uno con la escala, aprende a detectar el retraimiento de un bebé extrovertido, ¿sí?, en el cual se puede hacer más evidente el cambio, ¿no? Entre el antes y el después, ¿sí? Un bebé que estaba muy expresivo, digamos, y que no tenía alguna inhibición en lo que son sus habilidades de interacción, versus un bebé que por temperamento, ¿sí?, basalmente, tiene una manera más sutil de comunicar lo que está sintiendo. Y la manera de diferenciarlo es a través de o sea, por lo menos la manera que hemos desarrollado nosotros es a través de la observación y la codificación de muchos videos, ¿sí?, que dan cuenta de estos distintos ejemplos. O sea, de bebés con distintos niveles de retraimiento, de distintas edades y con distintos temperamentos, ¿sí?, donde aprendemos en conjunto a codificar y no castigar, no incluir lo temperamental dentro de la codificación, ¿sí? Aprendemos a través de la observación de muchos videos que todos han sido revisados por el doctor Guéhenno y por los distintos equipos de expertos del board de codificadores de la escala, y que, bueno, los vamos observando con las personas que asisten a las capacitaciones, ¿sí? Pero es a través de lo observacional, ¿sí? De mirarlo grupalmente y en detalle y hacer un microanálisis para poder diferenciar, ¿no? Temperamento versus retraimiento relacional. Pero una vez que uno ya lo aprende a mirar, empieza a quedar muy claro, ¿sí? Ok, entendido. Y otra cosa que me llama la atención en lo que mencionaste, las estadísticas, y es en relación con esa, como es una intervención netamente observacional, y eso va de la mano con los avances que ha tenido a lo largo de los años la neonatología, y es que cada día queremos hacer no menos intervenciones, no intervenciones en el aspecto de hacer por el niño, sino de ser menos invasivos. Y definitivamente Sí. con esa escala podemos identificar eso, que a partir simplemente de la observación y de nuestros 5 sentidos podemos apreciar cómo puede ser el comportamiento de un recién nacido y que podemos nosotros modificar en las intervenciones que cotidianamente hacemos como equipo de trabajo. Y también otra cosa valiosa de la escala es que entiendo que tú en las capacitaciones que has estado participan diferentes áreas, no solamente médicos, y eso también es valioso porque al final en las unidades de recién nacido somos un equipo de intervención en el que vamos creando redes de atención para favorecer este recién nacido. Y esta red de atención y esta aplicación de la escala definitivamente es valiosa no solamente a nivel hospitalario, sino posteriormente a nivel ambulatorio. Y como tú lo mencionas, que es el enfoque general de la presentación
fue hacia los recién nacidos prematuros, pues esto también va de la mano con el programa Madre Canguro y tal vez por eso ellos participaron en esa capacitación que tuvieron en pues los referentes de Colombia en Chile y aquí pues seguramente podemos hacer muchas cosas de la mano y que empiece a incrementarse esas estadísticas y que no sea 1 de cada 6 profesionales los que identifican las alteraciones, sino que sea el 100% a partir de esos pequeños cambios que hagamos, esos ajustes y ese reconocimiento definitivamente de la integralidad que debemos dar en la atención y no solamente quedarnos con la parte técnica de los avances del soporte ventilatorio, del soporte cardiovascular, sino que vayamos más allá entendiendo que al final cuando uno contempla el ser humano, uno no habla solamente de un cuerpo, de aspectos físicos o funcionales, sino también de aspectos conductuales y emocionales que a largo plazo pues van a impactar no solamente, como tú lo mencionaste, en el recién nacido y en la familia, sino todo en la construcción de una sociedad. Sí, hay una pequeña comentario, ¿no? Que era, en el estudio que mencionábamos, ¿no? Que era el de Bonifacino, lo que Sí. se observa es que profesionales no entrenados detectan a 1 de cada 6 bebés con retraimiento, Ujú. ¿sí? Que Sí. generalmente son los bebés que están más graves, los que no pasan desapercibidos, ¿no? Sí. Y qué importante lo que mencionaba sobre lo no invasivo, ¿no? Ujú. Porque justamente lo que hemos ido desarrollando, ¿sí? Porque esto también es algo que se va actualizando constantemente desde las distintas experiencias que van teniendo los equipos de investigación que están usando la escala en seguimientos a lo largo del mundo. O sea, esta es una escala que se está usando en los 5 Sí. continentes, en distintos equipos de distintos países. Y es el no ocupar el mayor tiempo y el hecho de que esto es una intervención verbal, ¿sí? O sea, es lo que se muestra, lo que se señala y la manera de relacionarse con el bebé. Y inclusive yo diría que lo que más se aprende, que es el movimiento más difícil de hacer, de enseñar a los profesionales que se entrenan en la escala, es justamente a aprender a sostener, a esperar al bebé que está replegado, que está retraído, Ujú. ¿sí? Porque el bebé que no está accesible a las interacciones genera ansiedad en todas las personas, ¿no? Digamos, de saludables, genera ansiedad. Y uno tiende, como yo comentaba, a sobreestimular, ¿sí? En el caso de un retraimiento, el bebé se puede poner inclusive más evitativo o más cerrado, o a evitar, ¿sí? Y en ese caso, los dos nos quedamos calladitos, profesional y bebé, y no hay mayor interacción, ¿sí? Durante ese control. Entonces, esperando y estando muy atento, es una espera atenta, ¿no? Ujú. Y disponible, es que el bebé empieza a mostrarse, empieza a aparecer, y cuando aparece es que uno hace el enganche con los padres, ¿sí? Y lo que ustedes comentan, cuando digo ustedes me refiero a todos los profesionales que hacen controles ambulatorios, a pediatras, a neonatólogos y a distintas subespecialidades, lo que ustedes le dicen, lo que ustedes le comentan a los padres de un bebé de 2 meses, de 4 meses, de 6 meses, de un año, tiene un impacto muy grande y puede ser utilizado de manera muy positiva, ¿sí? Perdón que me haya extendido, pero No, quería... no hay problema, está muy bien. Y hay otra pregunta y consideración, creo que también vale la pena, y es porque lo que expones está, pues se enfocó en el prematuro, pero también hablaste de otras patologías y hablaste del paciente con cardiopatía, del paciente con Prader-Willi, y creo que esto daría respuesta a esta pregunta que dice, mi pregunta apunta a la necesidad de abrir esta capacitación para evaluar niños que han padecido otras circunstancias complejas de salud, sin necesidad de ser prematuros. En ellos también se observan dificultades relacionales. Esto es, bueno, como una pregunta o una apreciación de la persona que la expone. Sí. Y pues aquí creo que tú también tienes mayor experiencia, y obviamente el enfoque fue hacia el prematuro y hacia el recién nacido, pero pues definitivamente creo que es aplicable a un mayor número de población. Sí, a ver, yo centro, digamos, la conversación de hoy día en el tema de la prematurez, ¿sí? La escala no es una escala para evaluar solo bebés prematuros, es una escala para evaluar indicadores de riesgo del desarrollo socioemocional, indicadores de alarma, de estrés, de sufrimiento emocional en bebés, ¿sí? Desde los 2 meses de vida y en bebés de distintas poblaciones, ¿sí? Por eso yo les comentaba en alguna parte, mostraba, ¿no? Distintos estudios que se han hecho en bebés con
con labio leporino, en bebés con síndrome de Prader-Willi, pero me parece muy importante lo que comenta la doctora o el doctor, ¿sí? No sé quién hizo el comentario o la reflexión, de que esto hay que ir abriéndolo cada vez a más poblaciones de riesgo. Me parece que son las que más se benefician de esta capacidad de detección, de esta sensibilidad, de este lente, ¿no? Que se aprende a través de la capacitación de la escala, pero sobre todo al tema de la intervención, ¿sí? Cuando uno interviene tempranamente, nosotros hemos observado que muchas veces inclusive lo que se realiza en un control ambulatorio o a veces en dos controles ambulatorios es suficiente para desenredar el retraimiento relacional que estaba empezando, digamos, a estructurarse y que podía ir cronificándose y generando muchas dificultades en el desarrollo de ese bebé. En otros casos no. ¿Sí? También hay bebés que son resistentes a las intervenciones y por eso vamos armando todo el dispositivo, ¿no? De intervención utilizando los recursos que existen en nuestra red. ¿Sí? Eso. Claro, y ahí cuando mencionas y bueno, también a partir de la reflexión que hacen en el chat, de involucrar diferentes grupos poblacionales desde el periodo neonatal, también aquí abro un paréntesis grande y es que considero que también es aplicable para, a partir de esa observación y esa identificación del posible retraimiento de cada paciente, podamos tal vez tener como consideraciones de diagnóstico diferencial en el caso de pacientes con hipotonía y que podrían pasar desapercibidos, pues porque a veces olvidamos que el recién nacido también tiene que tener ciertos patrones de movimiento y neurodesarrollo, pero a veces, sobre todo yo creo que en la parte de hospitalización y de prematuro lo dejamos de lado y puede que estén cursando con algo más que una prematurez, algo más que un estado de dificultad respiratoria y que a partir de esa observación se pueden identificar esos procesos como tan tímidos en sus manifestaciones en relación con una hipotonía y que esto puede ser relacionado pensando en lo que tú nos mostraste en la tabla del Prader-Willi, por ejemplo, que son niños que desde el periodo neonatal tienen manifestaciones que pero a partir de nuestro desconocimiento en el área no identificamos oportunamente y definitivamente en salud el éxito de las intervenciones siempre va a estar enfocado en todo eso de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a partir de estos espacios de capacitación en el que compartimos nuevamente, como les decía al principio, experiencias y que sigamos creando esos eslabones de fortalecimiento en que cada uno aporta lo mejor para mejorar las condiciones de la población neonatal y pues que definitivamente como ese es el inicio de la vida, pues a partir de ese inicio de la vida mejorar todas las condiciones a largo plazo en las diferentes esferas. Sí, doctora, y como digamos en los ejemplos que da usted hay muchos, nosotros nos ha tocado, por ejemplo, ver mucho en la hipoacusia, ¿no? Sí. Porque hay bebés con hipoacusia más o menos retraídos, grupos familiares más o menos afectados, y hay muchos elementos del desarrollo socioemocional o del retraimiento que va apareciendo que no tienen que ver con la hipoacusia, ¿sí? Entonces, sí, nos ayuda a poder observar justamente qué tiene que ver con, por ejemplo, lo temperamental y qué no tiene que ver con lo temperamental, ¿sí? O qué está asociado y hasta qué nivel con otro tipo de dificultad que esté cursando el bebé. Y lo que hablaba usted de Prader-Willi, ese es un estudio precioso, ¿sí? Que publicaron en Pediatrics y que dio cuenta de la administración de oxitocina intranasal, ¿sí? En un periodo de 7 días, no me voy a extender, lo pueden revisar, digamos, donde se evaluó, digamos, antes de la intervención los niveles de retraimiento con la escala y después de 7 días se veía que había una disminución muy significativa de retraimiento en los bebés luego de la aplicación, la administración de la oxitocina intranasal. Entonces, es también un screening que nos permite, nos facilita lo interdisciplinario, ¿sí? Nos ayuda con el lenguaje común que nos viene muy bien, ¿no? A estos equipos interdisciplinarios que trabajamos en seguimientos de poblaciones de riesgo. Ok. Ahora quiero invitar a la doctora Ángela Lombo si quiere hacernos algún comentario acerca de esta propuesta que nos hace Jorge, o más bien esa publicidad acerca del curso. No sé si la doctora aún nos... Por aquí. Hola, muy buenos Sí, días señor. a todos. Muchísimas gracias, Jorge, por esta conferencia, por ayudarnos a sensibilizar sobre este tema. Definitivamente, la escala nos permite cuantificar aquello que antes, como tú lo mencionabas, es ese niño que algo tiene, que no nos gusta. Desde que llegamos pues del entrenamiento hemos tenido la posibilidad
de empezar a tener una mirada diferente de estos niños. Permite una sensibilidad para el equipo en general y es una escala muy aplicable en el modelo de seguimiento en Colombia, perdón, en los programas Canguro. Realmente se aplica muy fácil. Una vez uno logra como incorporarla a la consulta, es una herramienta muy importante. Vamos a tener la posibilidad de tenerla aquí en Colombia, pues como un entrenamiento para los que estén interesados. En noviembre, a finales de noviembre, yo pienso que vamos como en el mismo norte de estar previniendo muchísimas patologías socioemocionales que antes no las visibilizábamos tan tempranamente. Y es muy interesante también mirar cómo nuestros pacientes que son manejados con método Canguro se comportan entre el retraimiento relacional. Y me gustaría que hicieras algún comentario sobre esto. ¿Hay alguna diferencia? ¿Se ha hecho algún estudio? Porque definitivamente el método Canguro pues ayuda a evitar el retraimiento relacional, pero no lo evita del todo. Entonces me gustaría si puedes hacer algún comentario al respecto. Muchas gracias. Sí, justamente, bueno, muchas gracias, Ángela. Justamente están analizando, haciendo la segunda tanda de análisis de datos dentro de uno de los estudios que se hicieron acá. Se incluyó, ¿no?, esta variable, bebés ingresados en programa Canguro y bebés no ingresados en programa Canguro. Todavía no publicamos ni hemos terminado los análisis de datos, pero se empiezan a observar, digamos, algunos elementos interesantes. No puedo adelantar más, ¿sí?, porque el equipo de investigación ahí se enojaría muchísimo, pero uno puede observar desde la clínica, si uno observa en los controles del seguimiento, que muchísimos de los bebés que justamente están incluidos dentro del programa Canguro tienen un sello, ¿no? Tienen una marca, tienen algo distinto. Y hay algo entre el espacio relacional, entre la sincronía, ¿sí?, de estos bebés y sus madres o sus padres cuando asisten a las consultas, que claro, por una parte se observa en menores niveles de retraimiento y en una cosa mucho más acompasada, mucho más sincrónica en el espacio de relación entre ellos. Ahora, como tú también comentabas, vamos haciendo todos nuestros esfuerzos en distintas áreas, ¿no?, de los cuidados centrados en el neurodesarrollo, y bueno, no es suficiente, ¿sí? Vamos inventando nuevas cosas y generando nuevos trabajos colaborativos para poder proteger lo más posible a estas poblaciones de bebés. Ok, Jorge, muchas gracias. Cerramos por hoy. Entonces, bueno, Jorge Bustamante Loyola, doctor en psicología de bebés, y pues esperamos que próximamente entonces después empiecen a haber reuniones aquí, actividades, socializando toda esta información. Muchas gracias a todos por la participación y nos vemos el próximo mes. Gracias, doctora Navarro. Gracias a todos. Feliz día, hasta luego. Hasta luego.